Bueno, pues comienza la tertulia de los viernes. Como saben, los viernes es una tertulia especial. Tenemos una primera parte corta donde repasamos los principales temas de los informativos de Lancelot Televisión y luego entramos en el debate político de los viernes. En esta ocasión vamos a hablar en ese debate del helicóptero medicalizado que se discutió en el Parlamento de Canarias, si debe o no Lanzarote contar con uno. Y también vamos a hablar de esos mayores ingresos que han obtenido los centros turísticos de Lanzarote debido al aumento, sobre todo, de las tarifas de las entradas. Ha disminuido los visitantes, pero han aumentado los ingresos. Me acompañan hoy en la mesa de Café de Periodistas, por primera vez no, pero creo que es la segunda, nuestra compañera de Las Voces de la Mañana, la presentadora y conductora del programa, la periodista Erika Cerdeña. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas Erika? tardes, Jorge. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Cansada, me imagino, porque lleva desde las 5 de la mañana Sí, despierta. pero encantada, y además con quien estoy hoy no he compartido, o sea, contigo sí, pero no los viernes, así que encantadísima. Pues me alegro que estés por aquí en Café de Periodistas, entre otras cosas también porque el jefe de los informativos, Andrés Martinón, está en unas merecidas vacaciones. También Mar Arias. Buenas tardes, Mar, ¿cómo estamos, Mar? Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo va este fin de semana? ¿Tienes preparado ya la ropa para asistir a los actos y eventos que van a haber? Pues a mí, como no me dices, yo aún me queda digital por delante para irme de fin de semana todavía. Pero culturalmente, ¿tienes alguno, podríamos destacar algo para este fin de semana? Pues sí, podemos destacar el encuentro de timbres que se está celebrando en La Graciosa. ¿Ya empezó ya? Sí, hoy tendremos un concierto y mañana sábado hay otro concierto previsto. Además habrá teatro en el Salinero, como casi todas las semanas. Hay en el auditorio de la Cueva de los Verdes el sábado hay un concierto perteneciente al Centenario de Telefónica. Y esto lo quiero decir, pero es que si no lo leo no sé decirlo. Hay una serie de conciertos dramatizados que organiza Arrecife entre notas y palabras y viene la obra Psicópera, o Psicópera, no lo tengo muy claro, Psicópera. ¿Y va a ser en el teatro de...? En la Casa de la Cultura, Agustín. Ah, en la Casa de la Cultura. Bueno, pues son algunas de las cosas. También sé que en los Amigos del Agua, en el auditorio, va a haber una entrega de premios a distinguidos de toda Canarias que va a estar Ábora, ¿no? Ábora. Que va a estar presentada por Yara de León. Eso será el sábado, si no me equivoco, entre las 8 y las 9 de la noche. Pero bueno, hablando de la actualidad, Erika, en este caso Arrecife va a contar con nuevos policías, parece. Con nuevos policías, 9 efectivos nuevos que han tomado posesión en la jornada de hoy, bajo la presidencia del alcalde de Arrecife, que por cierto esta semana, Jonathan de León, nos decía en un especial que hacíamos en la radio desde Marina Innova Hub, en el encuentro Conecta Lanzarote La Graciosa con Europa a través de los fondos europeos, pues nos decía sus planes ambiciosos, que son contar, si es posible, en el año que viene quiere sacar plazas, más nuevas plazas, para llegar hasta los 100 efectivos. Es un reto, es un reto. Es un reto. Y ojalá que lo consiga, creo que todos queremos lo mismo. También otras policías han ido presentando también, Toda ¿no? la semana han ido presentando, ha sido como... Teguise fue la primera, después San Bartolomé, presentó Tías... Yaiza también, yo creo que faltan... Tinajo y Arías, si no me equivoco. Sí. Que todavía no las han presentado. Municipios que no han presentado de momento. Por cierto, que el caso de la chica, de la árbitra, bueno, que es una tía, ¿no? Que tenía 11 años, creo que tenía, era árbitra y que fue insultado por un padre. Bueno, pues va a seguir arbitrando a pesar de todo, ¿no? 5 adultos, ¿no? Sí, por lo que tengo entendido, la chica ha mostrado que tiene ganas, ella lo tiene claro, sabe lo que quiere y esto es como, yo creo que un momento para abrir una reflexión importante, una reflexión importante de lo que ha ocurrido y bueno, más allá de que se tomen medidas que creo que pueden, casi siempre se toman medidas contra los clubes. Pero hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, ¿dónde está el terreno? Siempre me voy a la lucha canaria. El campo de fútbol está en el municipio de Tinajo. Bueno, el ayuntamiento también tendrá algo que ver ahí. Entonces, que sancionen solo a los clubes cuando son los padres y las madres los que están comportándose de esta manera. Pero la chica identificó que eran 5 adultos del equipo contrario, con lo cual yo entiendo que la sanción irá al equipo contrario. Eran 3 hombres y 2 mujeres del equipo contrario. En cualquier caso, o sea, sean del equipo que sea, o sea, yo creo que al final sancionan a los clubes, esto depende mucho, o sea, puedes limitarlo hasta un cierto punto, pero realmente esto nos debe llevar a la reflexión, creo,
de que no estamos educando bien a nuestros hijos. Y que hay una parte que siempre intentamos echarle la culpa, como digo yo, a papá Estado, a las instituciones, a las administraciones, a los clubes, a las instituciones, a las entidades. Que no, que hay un trabajo que se hace en casa y estas madres y estos padres deben reflexionar sobre lo que ha pasado y sobre el ejemplo que se está dando. El fútbol genera una visceralidad que para mi gusto no la genera el baloncesto, es excesiva. Pero los ejemplos que tenemos a nivel nacional, y era algo que también abordábamos según saltaba la noticia en la radio, los ejemplos que tenemos a nivel nacional dejan mucho que desear. Parece que todo lo que se vende es excentricidades, que se puede hacer lo que quieran y que no hay ley para estos futbolistas millonarios y esa es la imagen que están dando. Y el fútbol, muy a mi pesar, no es que no me guste el fútbol, pero es el deporte más seguido en España y sin embargo es el que peores valores, bajo mi punto de vista, está expresando en estos momentos a nivel nacional y eso que la mayoría lo hace bien. Pero luego tenemos unos exponentes que son con los que te quedas al final. Exactamente. Te quedas con lo malo. Exacto. Bueno, el caso Mascarilla continúa. En este caso la Unión Europea, la Fiscalía de la Unión Europea sigue investigando. El caso Mascarilla en Canarias se refiere no tanto al caso Koldo, que también se está analizando e investigando tanto por la vía política como por la vía judicial, pero aquí estamos viendo justo cuando está entrando en el gobierno de Canarias, cuando en la anterior legislatura, en el Pacto de las Flores, pues el Servicio Canario de Salud pues hizo unas compras que finalmente no llegaron a Canarias, 4 millones de mascarillas, 4 millones de euros en 1 millón de mascarillas que nunca llegaron finalmente a Canarias. Se está investigando eso por parte de la Fiscalía Europea y sobre todo han entrado al gobierno de Canarias para ver si hay alguna prueba que justifique la sospecha que tiene la policía de que varias personas del Servicio Canario de Salud están metidas en esa trama de cobro de comisiones, más allá de que saliera mal o no el negocio de la llegada de las mascarillas. No sé cómo ves el caso, Erika, pero parece que va lento, pero no se para. Bueno, a ver. No debe pararse. Yo aquí sí que es verdad que me ciño un poco a lo que hemos hablado siempre. Presunción de inocencia. Es cierto que se han hecho públicas ciertas diligencias que se están llevando a cabo. Entiendo que puede ser un caso de interés mediático. Nosotros los periodistas somos los primeros que queremos saber, pero creo que hay que mantener la prudencia por muchos indicios que existan. Ya hemos visto en otras ocasiones cómo hay muchísimos indicios para ciertos casos y al final resultar archivados incluso. No se quedan nada. En cualquier caso, 4 millones tirados a la basura no pueden quedar. Exactamente. Tendrá que resolverse de alguna manera. A ver, aquí hay una cosa de moralidad y de ética que yo creo que también está faltando estética en muchas partes. Lo vemos también a nivel nacional. Entonces, hay que tener, igual que las sensibilidades están a flor de piel, tenemos que ser sensibles con que mucha gente lo pasó mal, falleció, gente perdió a sus seres queridos en esa pandemia, se pagó por un material con dinero público de todos los bolsillos. Por supuesto que hay que dirimir responsabilidades, pero eso se debe hacer desde la justicia, no desde los medios de comunicación, pienso, pero sobre todo, ya yo creo que la gente, y me incluyo como ciudadana, nos chirría mucho esto y queremos saber, queremos respuestas. Parece que sí que va rápido, espero que sea así. Parece que sí, que va rápido, estas cosas, entre comillas, por muy rápido que vaya, van lento, porque además a veces hay que ir lento, pero seguro. Es decir, que como tú bien decías, Erika, hay que tener mucho cuidado, muchas veces se tiene muchos indicios, pero al final hay que probarlo. Y eso es lo complicado de los casos judiciales de este tipo, ¿no? Que no es tan fácil. Cuando alguien presuntamente cobra una comisión, demostrar que la ha cobrado. Mira lo que ha pasado en Barbate con los policías asesinados. Están en prisión los presuntos asesinos, que no son ya presuntos asesinos, están en prisión y siguen en prisión por otras cuestiones, porque están dedicados al narcotráfico. Pero fíjate... Pero no son los presuntos asesinos. Y ese es un caso mucho más palpable, digamos, que unos documentos, que es lo que está analizando ahora la Fiscalía Anticorrupción. Y ahí la verdad es que ahí yo me imagino que la desesperación de todo el mundo, ¿no? Porque la Guardia Civil intentó, me imagino, lo que sufrió, ¿no? En sus carnes, y claro, ahora al no acertar en los detenidos, pues porque quiere decir que hay otros 3 personas o 4 que fueron los que participaron, que están libres, ¿no? Sí.
Bueno, por cierto que el alcalde de Arrecife se le preguntó hoy, aprovechando la presentación de los policías, de los nuevos policías, se le preguntó sobre qué pasa con la sensación de inseguridad ciudadana que puede tener algunos vecinos en alguna zona concreta de la isla de Lanzarote, pero sobre todo de Arrecife. Y en concreto se referían a ese suceso de ayer, donde se conocía que dos marroquíes se pelearon entre ellos con la utilización de arma blanca, uno salió herido y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Molina Orosa. Y la otra persona, pues finalmente fue detenido, el agresor, aunque también tuvo que ser desplazado inicialmente al hospital porque tenía ciertas heridas también en la pelea. Pero lo cierto es que hoy el alcalde de Arrecife, Jonathan de León, pues mostró su solidaridad con los vecinos y mostró también estar en contra de la ocupación de casas en Arrecife. De la ocupación, sabe cuál es el problema. El gobierno de España al final alenta la ocupación. El Partido Popular, el cual represento, lo ha pedido en infinidad de ocasiones, el desalojo express de los ocupas en 24 horas. Los ayuntamientos al final lo único que podemos hacer es tener más seguridad ciudadana, es lo que estamos haciendo con la policía local, haciendo presencia en esos puntos más conflictivos. También le he pedido al comisario de la Policía Nacional, al cual agradezco siempre la predisposición y la labor que realizan para que se trate de buscar una posible solución a este tipo de cuestiones. Es la Policía Nacional quien debe hacerlo, pero digo, al final aquí lo que se premia es a la ocupación y tiene siempre mayores incentivos la ocupación que el propietario de una vivienda. Por lo tanto, el Gobierno de España lo que tiene que hacer es aprobar una ley que permita que se desaloje en 24 horas a estos ocupas que al final también causan muchísimos problemas de seguridad ciudadana en todos los municipios, pero concretamente a lo que nos referimos en el municipio de Arrecife. Así que haremos mayor seguimiento con la policía local. Como bien saben, hemos incorporado nuevos vehículos también camuflados y ya hay patrullas que están haciendo pues esos seguimientos a cada uno de los locales, viviendas que estén ocupadas y que estén causando pues un problema vecinal. Tanto tuvimos conocimiento de la detención del presunto pirómano que estaba haciendo una quema de contenedores en Arrecife. Lo primero que hicimos fue mandatar a la asesoría jurídica para personarnos en el procedimiento. Así ha sido, nos han aceptado la personación. Al final la cuantificación es cercana a los 60.000 euros. Bueno, el tema de la ocupación no es un tema solo que ocurre en Arrecife, por desgracia ocurre en las grandes ciudades en general, y es un tema que es muy complicado de tratar. Ahí hay derechos que se contravienen unos con otros, y la verdad es que quien lo sufre al final son los vecinos, los ciudadanos que están en esa situación de ver como personas que de cierta marginalidad, muchos de ellos pues dedicados al trapicheo, están también muchos incluso cometiendo delitos, pequeños, pero pequeños delitos, que al final nadie lo quiere tener, ¿no? Y es verdad que las leyes parece que no protegen, porque la propia justicia te lo dice, los propios jueces, es que yo tampoco puedo hacer nada más. Seguramente estas personas, pues yo no sé si pasará a, me imagino que sí, el que agredió, en este caso con un cuchillo, me imagino que una vez que estaba en los calabozos, el juez, me imagino, que lo enviará a prisión, pero tampoco creas tú que las leyes son tan claras, porque si es un... Que no se ha muerto, es un apuñalamiento leve, igual... Sí, no, y es un pleito entre dos, tal, en fin, que no es tan fácil o tampoco. Pasa levemente por prisión y está en la calle a la semana. Claro, y este es un problema que es lo que se queja en gran parte, Erika, la ciudadanía, ¿no? Que ven que hay como desprotección. A ver, no, justo venía haciendo esa reflexión esta mañana, porque saben que yo me despierto muy temprano para venir, de noche, y veía gente. Realmente yo vivo por una zona más o menos... ¿Tranquila? Bueno, no, justamente ¿No tan tranquila? No tan tranquila. De hecho, yo vi a la policía, vi todo acordonado cuando ocurrió ese apuñalamiento, ¿Ah, sí? cuando venía para el trabajo. Lo que pasa es que no sabía lo que era, por eso no lo dije. Pero sí es cierto que, a ver, hay que ser prudentes cuando decimos... Yo creo que Lanzarote es una isla segura, o sea, y que por eso nos elige mucha gente, por ejemplo, visitantes. Pero sí es verdad que es lo que explicaba Mar, poco se puede hacer con personas sin hogar que ocupan viviendas, que tienen unas circunstancias muy particulares, es decir, son una red tan variopinta, porque en este caso estamos hablando de migrantes, pero podríamos estar hablando de otro tipo de personas de aquí. Pero hay casos y casos, hay personas que necesitan una vivienda que
hay que hacer todo lo posible para dársela. Y hay personas que te ocupan una vivienda, como estaba diciendo antes Jorge, para delinquir. Y es que ya no es inseguridad y delincuencia que te da miedo salir de la calle. No, y que está, a ver, yo no voy a negarlo, una evidencia. Le Está, destrozan la y hay vivienda al peleas, propietario. y yo esta mañana mismo, siempre que me estoy preparando, escucho alguna pelea de la gente que sale de fiesta de vuelta a casa, siempre. Pero eso hay servicios sociales que se ocupan de las personas que realmente necesitan una vivienda. Claro. Yo creo que no se puede El juntar. problema es que si no se va... Eso se vivió, ustedes son muy jóvenes y no lo vieron, pero en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria se vivió y tuvo que venir un alcalde, que por eso después la ciudadanía le votó con mayoría absoluta en 2 ocasiones, que fue el tan denostado señor José Manuel Soria. ¿Por qué? Porque los alcaldes en aquel entonces le costaba, porque el buenismo hace que, oiga, son gente vulnerable, son gente que, en fin, están entre la línea entre la delincuencia, pero también la pobreza. No es fácil, y lo entiendo, pero él sabía que los temas de pobreza hay que solucionarlos en donde se tiene que resolver, que son en los gabinetes de asuntos sociales de los ayuntamientos. Y los temas de delincuencia en la policía. Sí. Es que no hay otra. Y entonces lo que aquí, claro, esa delgada línea fina Y darles herramientas a los policías, Claro. porque los propios agentes muchas veces No ellos tienen. mismos se ven, primero que no tienen efectivos y segundo que se ven en propias situaciones de inseguridad, por mucho que ellos Y que estén no pueden- preparados, que no pueden hacer nada, porque se si tienen no- que enfrentar a cada cosa que No tú pueden dices, desalojarlos. No. ¿Qué haces? No. ¿Qué haces para y generar después, seguridad? si ejerce, Bien, digamos, fuerza que consideran que es por, No pueden, es por que los encima agentes no de pueden. lo que el acto merece, Les encima gra- le meten un paquete. Les graban y se les cae el pelo. Es muy Claro. complicado, pero yo lo único que digo, y lo venimos diciendo en esta mesa, es que cuanto antes se vayan acabando los focos de marginalidad, que no es fácil y lo entendemos, mucho mejor, porque marginalidad trae más marginalidad. Sí. Sí. Y más gente que se pone por fuera de la ley. Claro. Y cada vez complica más el problema. Y yo estoy de acuerdo con el alcalde, pero claro, el alcalde dice, mira, es que tampoco podemos hacer mucho, sino poner más seguridad. vigilantes. Pero si se siguen manteniendo, porque claro, estos son gente que la mayoría seguramente vienen se han escapado o ya terminaron la edad de estar en los centros de acogida de menores. Luego, pues siempre en ese sitio, pues siempre hay un cabecilla, que es el que ya tiene más o menos... Pero al final es que es un punto de una pelota enorme, porque esto genera que la gente no quiera alquilar las casas. La gente las tiene cerradas y al final la gente no tiene casa para vivir y se va convirtiendo Sí, es en una bola pelota que cada vez se va haciendo enorme. más grande. Por cierto, nos tenemos que ir, pero no me gustaría irme antes de dar una noticia. Para muchos puede ser una triste noticia, sobre todo aquellos que habitualmente iban con cierta frecuencia al restaurante Casa Pedro de Playa Blanca. Hoy se cerraba este histórico restaurante que llevaba desde los años 80 abierto al público y ofreciendo uno de los mejores, las mejores comidas, sobre todo de lo que es el pescado, el marisco fresco. Ahí estamos viendo a Pedro Santana Lemes, que como eran las cosas antes, este señor, que ahora tiene unos 67, 68 años de edad, pues empezó con 9 años a trabajar, que esto ahora sería, no sería permisible, ¿no? Pero claro, era el Lanzarote de los años 70 y empezó a trabajar o a colaborar, vamos a decirlo así, para que no nos metamos en follones, en el restaurante, el primer restaurante que se creó en Playa Blanca, que es Casa Salvador. Y él después ya, con los años, aprendió la profesión y voló. Madre mía, ese hombre, ¿cuántos años tiene de jubilación? Si empezó a los 9 años. No, porque me imagino que en aquella época no había ni siquiera No nómina. cotizaban, ¿no? No había ni siquiera nómina. Bueno, estoy hablando de los años 70 y era un colaborador, porque en aquella época pues era lo clásico, a lo mejor entre semanas no había nadie en el restaurante, pero el domingo venía toda Recife y toda Lanzarote a Casa Salvador, y entonces A comer, pues, sí. era un restaurante familiar, de hecho, y de hecho este hombre, yo me acuerdo cuando, porque me acuerdo de él estar allí colaborando con Salvador en aquellos años, y luego me acuerdo cuando ya montó uno de los restaurantes con gente muy ahí, de gente del pueblo, gente del sur, y sobre todo tenía una peculiaridad inicialmente, que fue uno de los restaurantes, digamos, que todo el mundo... No había muchos restaurantes como ahora. Me lo perdí. Cierra Claro. sus puertas y me lo perdí. Se No, comía- pero se Erika, come muy bien, se comía muy bien. Fíjate tú, Salvador era de Fuerteventura.
Salvador es un señor que vino de Fuerteventura a Lanzarote. Como yo. Se casó con una yaiseña de Playa Blanca y montó el restaurante Casa Salvador. Pues no te extrañe que monte yo un restaurante por ahí. Bueno, sí, similar al Digo Brisa- porque Erika también es de Fuerteventura, Similar pero al Brisa y ahora Marina. hay otro gran restaurante Sí, en Lanzarote, Brisa Marina, que es ¿no? el Brisa Marina, Que también es precisamente, majorero. que está regentado también por otro majorero. Ese sí lo conozco. Por Juan. Juan Ese el sí, Majorero. ese sí. Pero yo bueno, de también he ido más aquí allí. yo quiero hacerle un pequeño homenaje Sí. a esta persona, porque con ellos empezaron la restauración de verdad privada en la isla de Lanzarote y fue un lugar, es decir, Playa Blanca le debe mucho a Casa Pedro, porque era un sitio que muchos lanzaroteños de todas las partes del mundo, de Lanzarote, iban los domingos y los sábados a comer para poder comer el buen pescado fresco que lo frían al estilo del sur, que es distinto a lo que lo fríen la gente en La Graciosa. Y tampoco te equivocas del mundo, porque mirando la página de ellos hay muchísimos extranjeros que ponen que No, repiten. es que han ido, por ahí han pasado en estos Turistas de todo el estos sitio, 40 claro. años han pasado todo tipo de gente. Me están dando un hambre con A esta mí también. conversación. Erika, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Jorge. Y Buen fin de semana. con el lunes, en este caso, con las voces de la mañana. A las 6:30 estaremos ahí en pie. Ya lo sabe todo el mundo, ¿eh? A las 6:30, si se despiertan a esa hora, con Erika Cerdeña en Lancelot Radio. Mar, y tú a trabajar un poco en trabajar en el digital. el Lancelot Digital, que eso no descansa nunca. Eso no para. Nosotros regresamos el próximo, bueno, en este caso, ahora vamos al debate del Café de Periodistas de los viernes con los políticos. Bueno, pues ya entramos en la segunda parte del debate de los viernes, en este caso el debate político. Hay que decir de antemano que el Partido Popular no se sabe muy bien porque nadie nos ha dado todavía explicaciones. La persona que tenía previsto venir era Ángel Vázquez, según nos decía la dirección del partido, concretamente Jacobo Medina, el vicepresidente actual del Cabildo Lanzarote, pero lo cierto es que no ha venido, no ha aparecido y según su gabinete de prensa es que no tenía conocimiento ni siquiera de que se le había invitado a este debate por parte de su partido. En definitiva, nos vemos perjudicados, se ve perjudicado toda la audiencia y yo, sinceramente, como no es la primera vez que nos ocurre con el Partido Popular, voy a pedir públicamente a la dirección del partido que tome medidas para que este asunto, si quieren participar en esta tertulia, se lo tomen un poquito más en serio. Vamos con los invitados que tenemos actualmente. En este caso, el Benjamín Perdomo, por el Partido Socialista. Buenas tardes, Benjamín, ¿cómo estamos? Yo siempre vengo a la cita cada vez que me Usted llaman. viene siempre, Yo el nunca PSOE no fallo, ha el faltado, PSOE no falla nunca. nunca ha faltado. A pesar de que sea Lancelot. Y siempre viene puntualmente, porque una cosa es una cosa y una cosa y otra cosa son dos cosas. Hombre, don Ángel Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted me viene por representación de UPI? Sí, en este caso hoy sí. ¿Qué tal? Hacía tiempo, la verdad, que no, ¿Cómo van las que no cosas venía, por que Playa estaba en la Blanca? nevera. Bueno, en Playa Blanca va bien el tema. Hoy, la verdad, que nos hemos despertado con esa Sí. triste noticia, porque la verdad que ha sido un referente en la restauración en el municipio de Yaiza, que es el cierre del restaurante Casa Pedro. Pero indudablemente es un cierre, un descanso más que merecido a una persona que ha estado desde los 8 o 9 años trabajando en hostelería. Ha dado bastante, yo creo que por el sector de la restauración en el municipio y bueno, pues ahora disfrutar la vida desde otro punto de Pues la vista. verdad que sí, ya lo comentamos en la primera parte del Café de Periodistas y efectivamente yo creo que un día hoy triste, histórico también para Playa Blanca porque estamos hablando de uno de los restaurantes modernos de esa zona hoy tan importante como es la zona turística de Playa Blanca. Vamos a saludar también al representante de Coalición Canaria, que a veces llega tarde, pero llega. Echedey Eugenio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, don Jorge. Eso de que llegó tarde lo acaba de descubrir usted porque nadie se había dado cuenta nunca. Sí, porque empezaba un poquito más tarde. Bueno, ahí tenemos diversos temas, precisamente uno, y era importante que hubiera estado Ángel Vázquez, porque precisamente presumía el consejero delegado de un tema que parece que las cifras confirman que ha sido positivo, y es que efectivamente con menos visitantes
los centros turísticos ha tenido mayores ingresos en el primer trimestre de 2024. Nos hubiera estado, insisto, me hubiera gustado mucho que hubiera estado aquí Ángel Vázquez para que, en fin, pudiera explicar los motivos de ese crecimiento, aunque creo que don Benjamín Perdomo, que fue consejero delegado hasta hace poco de los centros turísticos, dice que bueno, que era lógico ese crecimiento porque se han aumentado las tarifas de las entradas, ¿no? Bueno, no creo que solo lo vaya a decir yo, incluso Echedei, que está a mi izquierda, también fue consejero delegado, es decir, en este último año, a finales del año del 2023, se incrementaron las tarifas casi un 70%, es decir, en Timanfaya pasó de 12 a 20 euros, en Jameos y en Cueva de las Verdes de 10 a 15 euros, que son los centros que más visitantes reciben y que reciben todo el flujo de turistas. Pues si tú subes el precio un 70%, lo normal es que la recaudación suba de forma considerable, como dice, un 40%. De todos modos, nos alegramos porque a los centros turísticos, oye, con mucho turismo le vaya bien, eso es normal. Aquí cuando se demuestra si eres capaz de sacar adelante una empresa es cuando te vienen complicadas y duras, cuando viene una pandemia, cuando vienen años en los que no tienes turistas y tienes que sacar la empresa adelante. Y luego, lo que sí creemos que en este incremento de un 40% debido a ese 60% de incremento de las tarifas, hay que repartir con los ayuntamientos. Yo creo que el Ayuntamiento de Tinajo, de Coalición Canaria, creo que hay que respaldarlo porque al final es un ayuntamiento con pocos recursos y que hay que darle más canon. Creo que al Ayuntamiento de Aría hay que darle más canon. Creo que al Ayuntamiento de Yaiza, que también es propietario de los centros, hay que darle más canon. Entonces, si tú subes las entradas un 60%, lo lógico es que vaya aparejado con un incremento. Luego le preguntaré, porque ya usted ha hecho su primera exposición, sí, porque el Partido Socialista es cierto que nunca ha estado en contra de que se suban las entradas, pero sí es verdad que criticó en su momento el reparto del canon, no, la subida, que repartiera dinero con los ayuntamientos, que no haya sido gradual. Usted entendía que tenía que haber sido gradual y no de sopetón como pedían las agencias de viaje, entre otras cosas. En este caso, Ángel, ¿cómo ves tú? ¿Crees que este es el camino, el subir las entradas, que vengan menos turistas, que haya menos presión? ¿O también corremos el riesgo de cuando vengan las épocas malas, que los centros turísticos tienen ahora un volumen, y lo saben aquí las dos personas que tengo a mi derecha precisamente, a mi izquierda, perdón, que efectivamente tiene una plantilla de más de 400 trabajadores y que cuando las cosas van bien, todo va rodado, pero si hay una crisis que nunca se puede descartar, los problemas se van a complicar. Pero por supuesto, todos entendemos o creemos que la subida es buena, porque en el sentido de darle más calidad a la hora de entrar a los centros, de ponerle en valor nuestros centros turísticos, pero también es cierto de que como ayuntamiento en este caso afectado, como puede ser el de Yaiza, el de Tinajo, el de Aría, yo creo que igual está faltando desde mi punto de vista, de lo que veo yo ahora un poco desde fuera, el sentarse todas las partes a la hora de acordar las mejoras para los diferentes ayuntamientos. Y también lo que decía, hay que ver ahora sí es verdad que está habiendo un incremento en los ingresos con menos gente, pero tendremos que ver eso en el futuro, porque yo en Playa Blanca he hablado con recesionistas sobre todo, en varios hoteles, y las bajadas de ventas de excursiones les está afectando bastante. O sea que eso quiere decir que está yendo menos gente a los centros turísticos, y habrá que ver si en el futuro esta medida que se ha tomado pues será positiva para la isla, que yo espero que sí o no. Echedei, bueno, la medida puede parecer para unos buena, para otros mala. En general se ha incrementado los beneficios, no lo sé, pero sí los ingresos. Los ingresos, digo que no sé si los beneficios, que eso tendrá que decirlo el consejero delegado actual, no lo sé. Me imagino que algo habrá aumentado también, ¿no? Los beneficios, se ha aumentado bastante los ingresos, casi un 38%, tengo entendido. Me imagino que también algo también será de beneficio, ¿o no? Sí, de hecho yo los datos que vi eran de cifras de beneficios después de canon incluso. Se hablaban de un incremento después del pago del canon. De ingresos el 38%, de ingresos. De ingresos más la parte porcentual, que eso que no me acuerdo, una pena que no esté Ángel para darnos datos concretos, pero yo sinceramente creo que esta es la línea y la que hemos defendido, pues yo diría que todos. Tenemos que apostar por un turismo de excelencia, por un turismo que tenga la capacidad de pagar lo que vale nuestra isla y lo que valen nuestros centros turísticos, y un turista que no esté dispuesto a pagar por visitar un espacio único y privilegiado en el mundo como es Jameos del Agua,
como es Timanfaya, como es la cueva, etcétera, etcétera, 20 euros, pues a lo mejor no es el turista que nos interesa. Pero yo un poco siguiendo la tesis del PSOE inicialmente, todo el mundo estaba a favor de subir y creo que todo el mundo creía que estaba abajo. El propio... HDI hizo subidas, yo hice subidas. No, pero que tú siempre decías que era bastante barato la entrada. Pero el PSOE consideró en aquel momento que fue muy excesivo, fue casi pasar de 0 a un 40 o 50% de incremento en algunos de los centros. Comparativamente con otros espacios turísticos que cobran su entrada, lo que dura la visita, la calidad de la visita y los gastos que genera el mantenimiento de espacios como los centros turísticos de Lanzarote, somos hasta baratos. Esa es la realidad. Otra cosa es que no se hubieran hecho subidas más graduales normalmente y que se pueda plantear que si la subida se hacía en un periodo de tiempo más largo o menos. Bueno, supongo que la dirección actual de centros hizo sus estudios con la repercusión que se podía tener en el volumen de personas que llega a los centros. Tal es así que ha habido una pequeña rebaja en el número de usuarios, pero un aumento en los beneficios, y yo sinceramente sigo defendiendo que esa es la línea. Es decir, los centros son unos espacios sensibles que llevan un mantenimiento bastante elevado y que tiene que ser así además, y que tiene que costar visitarlos lo que cuesta visitarlos, no solo por la visita, sino porque además de esa entrada tiene que repercutirse la sociedad de Lanzarote y de los ayuntamientos que albergan en esos centros en repercusión económica para sus vecinos. Yo sinceramente creo que la subida fue un acierto, lo demuestran los números a día de hoy, y que esa es la línea de mantener un turista que tenga la capacidad de pagar lo que valen las cosas en Lanzarote. Vale, simplemente para aclarar, por más que tú lo repitas constantemente, lo que... porque a lo mejor tenía razón. No, que nadie hay gente que le ha dado la razón al PSOE, de que fue una medida muy que tiene que haber sido gradual. Yo seguimos insistiendo, por mucho más que lo digas y lo repitas, es decir, lo que creemos es que la subida, que los centros, ya igual estoy en la línea de lo que dice HDI, es decir, a los centros hay que pagarle lo que se le corresponde. Sí es verdad que nosotros no pudimos incrementar mucho más el precio, porque también nos tocó una pandemia, es decir, a cada consejero le toca una legislatura, al igual que a HDI le tocó una huelga que duró 3 meses o 2 meses, a cada consejero le toca su gestión y su parte. Lo que sí creemos es que tiene que repercutir una subida tan grande, tiene que repercutir en los ayuntamientos. Eso es lo que queremos, es decir, al ayuntamiento de Tinajo y al ayuntamiento sobre todo de Aría, oye, hay que repartir un poquito más porque tú has subido tus ingresos un 40% a costa de su propiedad. Entonces creemos que tiene que ser más justo con los ayuntamientos. Y la subida, y el de Yaiza, por supuesto. La subida de Timanfaya fue incluso más fuerte. Me deja aquí Ángel. No, el de Yaiza, claro. La subida de Timanfaya fue la más fuerte. Y claro, estamos hablando de mejora de la recaudación a la hora de cobrar el acceso, la entrada. Pero después el turista que está yendo ha incrementado el acceso al consumo de bares, tiendas, etcétera. Eso lo verás a final de año. Eso es lo que... Dicen, en lo que yo leí por encima de la nota de prensa que sacó los centros turísticos, que también había incrementado la... No sé eso es relativo porque han subido los precios también. Claro, eso evidentemente, porque los precios de la hostelería se han ido subiendo poco a poco. Si va menos gente, consume menos. Sí, pero si cobras más, es decir, eso es relativo. Cobras más en la entrada. Pero sí, pero si tú... También han actualizado los precios de las cartas. También porque han subido los costes de producción de todo. Ojo que no vengo a ser crítico en cuanto si va funcionando ahí. Pero que es bueno, que es positivo. Pues es positivo para todos, indudablemente. Yo creo que no hay mucha discusión en el tema de la subida. No hay discusión. Donde yo sí creo que debe de haberla, y no desde un punto negativo, sino simplemente de viabilidad, es si la gestión de los centros turísticos se puede seguir con la misma dinámica que se ha mantenido en los últimos 20 años, o hay que introducir nuevos aspectos para asegurar en el futuro la viabilidad, porque es evidente que una plantilla de 430 o 440 o 450, creo que son las últimas cifras que me dieron, de trabajadores, esto es una de las empresas más importantes que hoy tiene Lanzarote, y hay que asegurar que va a seguir funcionando durante toda la vida, ¿no? Una empresa es para ganar dinero, no para que produzca pérdida. Eso está claro, por lo tanto... Yo entiendo de que si ellos han tomado esa medida porque los estudios así se lo indican, y ahora, repito, yo ahora he hecho en falta, a lo mejor desde lo que yo veo, es una reunión en donde estén los 3 alcaldes y en este caso don Ángel Vázquez y su equipo, para llegar a ese acuerdo en cuanto a las mejoras de la parte que le toca, en este caso, a los ayuntamientos. Bueno, fue otro tema y cambio ya radicalmente. De todas formas, Jorge, sí. con el tema del canon o la cuota a los ayuntamientos, sí. los
municipios que poseen un centro turístico tienen en su consejo, tienen representado a través del Consejo de Administración a uno de los 3 alcaldes que representa a los 3 y que me consta que en este caso, en este mandato es el alcalde de Tinajo, Suso Machín, que está negociando o estudiando o valorando ese incremento con cargo al incremento que ha habido de los ingresos por el incremento de las entradas. Ya veremos si se hace una propuesta aceptable. Alfredo es el representante del Consejo de Administración, pero creo que nombraron a Suso como negociador por los 3 ayuntamientos o algo así. Los 3 están batallando para subir el canon, cosa que es lógica y lícita que se le suba a los 3 por igual, ¿no? Evidentemente. Pero ¿se puede seguir subiendo el canon? Porque es otra pregunta que suelen hacerse. De manera, cada vez que hay beneficios, subir con respecto a los beneficios, pero cuando haya pérdida, ¿que los van a seguir cobrando también el canon? Pero es que el canon de los ayuntamientos es distinto, porque el canon de los ayuntamientos va en función de las entradas. Exactamente. Son cosas totalmente distintas. Entonces, no hay un canon fijo, digamos. No, de los ayuntamientos no. Sobre la entrada. Claro, efectivamente. Y además, si no entra gente, no pagas canon. Donde sí lo han fijado, que es los problemas que ha tenido los centros durante muchísimo tiempo. Le pasó a Pedro San Ginés con el canon en el 2004 y el 2005, nos pasó a nosotros en la legislatura pasada, en el 20 y en el 20, bueno, en el 21 realmente, porque se le aplicó 3 años de canon, donde se llegó a un acuerdo en el Pleno del Cabildo que decía que si el canon te llevaba a pérdidas no se aplicara, pero dejó de aplicarse. Entonces yo creo que lo que hay que regular es ese canon del Cabildo, es decir, oye, pues cuando las cosas vayan más difíciles, evidentemente el Cabildo pues tendrá que tener flexibilidad con su empresa, como tienen todas las empresas. Bueno, Ángel Vázquez nos acaba de mandar un mensaje pidiendo disculpas porque dice que le falló un problema familiar de última hora y que no pudo solucionarlo y que lo siente mucho. Jorge, con respecto a la estructura de costes que tienen los centros turísticos y a la estructura de ingresos, que finalmente es el precio de entradas y los costes, los precios de la carta de los centros turísticos, entre alguna otra cosa, estamos en una política de movimiento económico, es decir, oye, cuando se ha hecho posible y se ha estudiado, se han subido los precios y se ha dimensionado la empresa a una nueva estructura económica, y si en un momento dado entramos en una economía de recesión, pues habrá que reestructurar los precios y la estructura de la empresa en base a eso. Es una empresa pública, pero tiene que tener criterios económicos, es decir, y tiene que tener ese margen de poder trabajar al alza o trabajar a la baja cuando sea necesario, sin más agravios, como todas las empresas. Pues sí, bueno, digo que esta semana en el Parlamento de Canarias se ve un asunto que aquí es recurrente, llevamos ya años, yo como llevo tanto tiempo ya en el periodismo, que se habla de la necesidad de poner un helicóptero medicalizado en la isla de Lanzarote, sobre todo para tratar los casos de urgencias que no puede tratar, sobre todo infartos y cosas de estas que hasta hace poco, ahora como tenemos la unidad de hemodinámica, bueno, pues mucho podemos salvarnos gracias a que existe esa unidad y podemos, por lo tanto, utilizarla sin correr riesgo de tener que hacer un desplazamiento rápido y urgente a un hospital, al hospital de referencia, que es en este caso el de Las Palmas, ¿no? Pero, Ángel, ahí estamos viendo a Osvaldo Betancourt, en este caso, diciendo que sí, que hay que luchar por el helicóptero medicalizado, que ellos cuando estaban en la oposición se lo solicitó al Pacto de las Flores, donde gobernaba el Partido Socialista, Nueva Canaria, que Joané Caraballo precisamente de Nueva Canaria, y él reconoció también eso, reconoció que efectivamente que en la anterior legislatura se había aprobado poner ese helicóptero, pero que no se hizo nada, ¿no? Sí, lo que ya llevamos unos años en esto, es un tema que se viene reivindicando desde hace mucho tiempo. A mí la verdad que me alegra mucho que por fin todas las formaciones políticas estén de acuerdo en la necesidad de instalar un helicóptero. Es cierto que también habrá que hacer un estudio, ver la viabilidad de ponerlo, aunque yo creo que primero tiene que primar lo que es la salud de las personas, el salvar una vida antes que lo económico, pero de hecho yo entiendo que es una buena idea el que esté instalado un helicóptero y el hecho de que se vaya a poner primero, por lo menos lo que está claro es que se ha aprobado para que ya hay dinero previsto en los presupuestos, es el de Fuerteventura. Sí, que incluso nosotros en su día dijimos de cederle los terrenos y que estuviera a lo mejor en la zona sur, en el municipio de Yaiza, porque tenía cerca Fuerteventura y podías cubrir perfectamente Lanzarote. No decía así, pero es que en Fuerteventura, el sur de la isla, si el helicóptero está en Coroleo, pero es que la zona sur tiene Gran Canaria al lado. Siempre podría ser una solución
razonable en líneas generales. Yo, no obstante, bien por Fuerteventura, que ha podido conseguir su helicóptero, y yo creo que ahora es cuestión de que entre todos aquí luchemos para que exista uno en Lanzarote. El acuerdo de la proposición no de ley presentada por Johnny Caraballo de Nueva Canarias es que se va a estudiar la viabilidad, tanto técnica, económica, como realmente de necesidad de ese helicóptero. Pero esto ya lo sabemos todos, es como fiarlo a la suerte. Bueno, yo creo que y da igual los partidos, pues yo creo que aquí han gobernado todos, coalición, el PSOE, el PP, y la realidad es que todavía no tenemos pues ese helipuerto para poder hacer esos traslados de urgencia. Yo creo que... Helipuerto ni helicóptero. Exacto, las dos cosas, las dos cosas, evidentemente. Así que yo creo que es hora de ponerse las pilas, de trabajar para que Lanzarote y Fuerteventura y todas las islas, al igual que lo tiene La Palma, cuando lo tiene La Gomera, lo tiene El Hierro, que vas a sus aeropuertos y ves ese helicóptero esperando por si hay alguna urgencia, con lo cual yo creo que Lanzarote, y da igual las siglas, yo creo que esto no es una cuestión de siglas, yo creo que Lanzarote se lo merece. Evidentemente tenemos que seguir escalando, tenemos que seguir mejorando las instalaciones. En la pasada legislatura, aunque se materializó ahora, tenemos la planta de hemodinámica, tenemos muchísimas mejoras como la radioterapia, pero evidentemente que hay que seguir escalando, seguir mejorando, y a este nuevo gobierno pues pedirle que se siga mejorando y escalando, como hicimos nosotros con la hemodinámica, con la radioterapia, y que ahora pues tengamos ese helicóptero que nos pueda trasladar en esas urgencias que necesitamos, ¿no? Yo solo por aclarar, Nueva Canarias no votó a favor del helipuerto en el mandato pasado, votaron en contra. Por votaron en contra Nueva Canarias y el Partido Socialista. El Pacto de las Flores. Afortunadamente, ahora han cambiado de parecer y su voto ha sido a favor de que se estudie. Sí es cierto una cosa, y para no engañar a nadie, no es que Fuerteventura tenga un helicóptero. Las Islas Orientales tienen un helicóptero que está ubicado en Fuerteventura. Eso es lo que se aprobó. Eso es lo que se aprobó. Entonces, tenemos que trabajar hacia un helipuerto y un helicóptero propio. Lo primero que tenemos que hacer es tener los datos de si es necesario o no, porque yo lo desconozco, no soy un especialista en temas sanitarios, pero por lo menos que se haga el estudio y se compruebe, porque a lo mejor resulta que el estudio dice, que no lo sé, que es más rentable tener un helicóptero instalado en Lobos que uno en Fuerteventura y otro en Lanzarote, y que se dan mejores tiempos de respuesta, porque no es solo tener el helicóptero allí, es que estés en un espacio que te permita hacer las operaciones cuando tienes que hacerlas. El tráfico del aeropuerto de Fuerteventura no es el mismo que tiene el aeropuerto de Lanzarote, que tengas determinadas características, es decir, todo eso hay que estudiarlo, y los populismos están bien para salir en la foto y quedar bien, pero hay que estudiar las cosas y hacerlas con cabeza para tener un sistema sanitario con igualdad de condiciones para todos. Si ese estudio dice que es mejor para la atención de los problemas sanitarios en Lanzarote tenerlo aquí, desde luego que a nadie le quepa ninguna duda que quienes hoy gobiernan van a trabajar para eso, a diferencia de lo que pasó en el pasado. Si ese estudio recomienda otra cosa, se hará otra cosa. Pero desde luego tenemos que empezar a tratar la sanidad con criterios objetivos y criterios sanitarios. ¿Qué es lo mejor para atender a nuestra gente? Oye, ¿era mejor desplazar a la gente a las Islas Capitalinas o es mejor tener una unidad de hemodinámica en Lanzarote? Pues los estudios decían que era mejor tenerlo aquí. Aquí está la unidad de hemodinámica. ¿Era mejor trasladar a los pacientes para el tema de la radioterapia a las Islas Capitalinas o era mejor atenderlo aquí? Pues los estudios dicen que es mejor tenerlo aquí, pues aquí está. Y de esa forma se debe trabajar en sanidad, dejarnos de hacer Pero también se debe mirar el tema economicista, es decir, que uno de los que los técnicos consideran que, claro, y tener dos helicópteros sería mucho mejor que uno. El problema es si la sanidad, los recursos son finitos y las necesidades a eso me refiero, infinitas. Jorge. Yo creo que el criterio económico en materia sanitaria debe ser uno de los últimos criterios a estudiar, que también hay que tenerlo en cuenta, pero debe ser el último. Lo primero es garantizar que los ciudadanos de Lanzarote y de Fuerteventura tengan las mismas garantías sanitarias que tiene uno de Gran Canaria. Ese debe ser el objetivo fundamental de ese estudio que ahora ha encargado el Parlamento por unanimidad a hacer al Servicio Canario de Salud. Pero a partir de ahí, el criterio económico, más allá de decir es rentable o no es rentable, la sanidad nunca es rentable, la sanidad debe ser segura, no rentable, lo que hay que mirar es decir, oye, esto es lo que cuesta el helicóptero. A lo mejor resulta que más que tener un helicóptero, lo que hay que hacer aquí es dotar ciertas especialidades para reducir el número de traslados que se tienen que dar. No lo sé, pero eso lo dirá, repito, un estudio hecho bien, con criterios técnicos y sanitarios y desde luego poniendo en valor siempre el bienestar de nuestros ciudadanos. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo. A ver, yo creo que a eso también tienes que añadirle, desde mi punto de vista, que muchas veces tienes muchísimas dificultades para encontrar médicos para venir a Lanzarote y a Fuerteventura. Es que
es complejo, ¿eh? La parte hemodinámica a nosotros en la legislatura pasada nos costó tenerla, es decir, no fue tan sencillo. Hoy la vemos, está funcionando, pero eso fue un trabajo de la legislatura anterior que dio sus frutos este año, ¿no? Pero no es fácil y muchas veces te quieres comparar con otras islas, pero incluso para Gran Canaria y Tenerife le está costando conseguir médicos. Pues imagínense para una isla como Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y el Hierro, ¿no? Es complicado, así que tener ese equilibrio en la sanidad en la que todos apostamos porque sea pública, gratuita y que tenga la eficiencia que tiene ahora, muchas veces es complicado, ¿no? Es difícil, ¿no? ¿Quería añadir algo? Sí, no, lo que decía es que como es cuestión de prioridad de estudio, de ver si la demanda es la necesidad, porque después tenemos otros problemas en la isla, como pues hay centros de salud en esta isla que se encuentran cerrados. Nosotros, por ejemplo, el de Playa Blanca está ya para ampliar, porque aquello se les ha quedado pequeño. Ellos mismos lo reconocen en salud. Y a la Playa Honda está pidiendo un área de salud, Algana está pidiendo... Entonces yo creo que a veces hay que poner prioridades. Pero ese es el argumento un poco que empleaba tanto el gobierno de Canarias anterior como el de ahora. Tanto el del PSOE como el que a veces hay que saber dónde se invierte el dinero. Digo, porque a lo mejor efectivamente el helicóptero es necesario porque puede salvar una vida al año, pero a lo mejor se salva 20 teniendo... Pero tener 7 o 8 ambulancias mecanizadas también salvan vidas. También salvan vidas, o tener buenos centros de salud y en condiciones y que te detecten bien los problemas. Es decir, no es tan fácil. Yo no me gustan los populismos, quien me conoce sabe que es de las pocas cosas que no me gustan, y porque el populismo nunca resuelve los problemas. Los populismos lo que hacen es complicarlo, pero es cierto, yo coincido aquí un poco con la mesa, que yo creo que Lanzarote ya, por el número de habitantes que tiene, por ser una isla turística, con que hay aquí siempre 80.000 personas más. Yo creo que es de justicia social, una vez que se hagan los estudios, de que dentro de 2 años, 3 años, 4 años, se cuente con un helicóptero. Eso no significa que no tengamos, mientras tanto, que mejorar toda la infraestructura sanitaria de la isla de Lanzarote. Pasamos al tema tercero que teníamos previsto, nos quedan 10 minutos. Y en este caso, en el Parlamento de Canarias también se habló y llamó mucho la atención, fue felicitado, fíjense ustedes, por la patronal turística, en este caso un parlamentario del Partido Socialista, Gustavo Armas, que fue secretario general de la UGT, un hombre por lo tanto que conoce bien la estructura laboral de Gustavo Santana, perdón, dije creo que Gustavo Armas. Gustavo Armas creo que es el del Hierro, este es Gustavo Santana, que es de Las Palmas de Gran Canaria y que fue secretario general de la UGT en Canarias. Bueno, él lo que viene a decir, porque saben que se ha creado una polémica de que hay que subir los salarios del sector turístico, el propio presidente del Gobierno de Canarias así lo dijo en Fitur, luego también lo dijo en el Parlamento en el debate de la nacionalidad, y eso no ha gustado mucho a la patronal porque cree que Fernando Clavijo y Coalición Canaria estaban un poco apuntando como que los malos de la película aquí, de la situación de un cierto malestar que hay generalizado, es el sector turístico. Y ahí está indicando precisamente, Ángel, está indicando que precisamente los sueldos medios más altos que tiene hoy Canarias son precisamente los del sector turístico. Claro, la verdad que no tuve la oportunidad de escuchar la comparecencia, en este caso del parlamentario, y no tengo la opinión concreta que debe de tener, pero indudablemente a todos entendemos que en el turismo la riqueza pues debe intentar que llegue al máximo a la población, porque indudablemente si la gente vive bien es en beneficio de todo, pero los salarios, como ustedes dicen, en hostelería tienen sus propios convenios y no son a lo mejor han subido bastante en los últimos 20 años. Yo en comercio sí me parecen bastante bajos lo que se les está pagando al personal en relación al trabajo que están realizando. Lo decía él, que hay otros convenios que están mucho peor que el turístico. Exactamente, indudablemente, claro. Nosotros hoy deberíamos estar a la altura de otras comunidades de España que tienen muchos mejores salarios, pero también hay que tener la capacidad de producir el dinero necesario para ello. Para no confundir a la gente, este parlamentario del PSOE no decía que no hubiera que subir en el próximo convenio los sueldos del sector turístico. Él lo que decía que también hay que preocuparse, sobre todo, no señalar solo al sector turístico, que ahora mismo es el que mantiene la media de salarios mejores de toda Canarias.
Benjamín. Bueno, yo creo que es lógico lo que se está diciendo, ¿no? Yo creo que por una parte, como acabas de decir, que los salarios en el sector turístico sean más altos que el resto, no significa que los salarios en el sector turístico sean altos. No, no lo son. Son dos cosas distintas. Es decir, que lo único que te está diciendo es que es un poco más alto que el resto, que el sector primario y demás. Pero yo creo que se tiene que seguir trabajando en la línea de seguir equiparando y subiendo los salarios, como se ha hecho desde parte del Gobierno central, que por cierto es una pena que no esté el representante del Partido Popular, porque han votado en contra siempre de subir los salarios, diciendo que la economía pues, se puede atascar y podemos tener problemas. Y sin embargo, durante estos últimos 4 años se ha ido subiendo el salario mínimo interprofesional desde los 700 a los 1.200 euros, cosa que tiene que seguir subiendo y que es poco y que no es todavía suficiente, pero es verdad que tienen que subir todos a la par. Y tenemos un partido, que es socio de gobierno de Coalición Canaria, de HDI en el gobierno, que ha votado en contra siempre. Tenemos un Partido Popular que todavía está dudando o niega de que, y permíteme abrir otro tema, de la tasa turística, mientras la Coalición Canaria está abierta a estudiarla, está abierta a ver cuál es el enfoque. Tenemos un Partido Popular que dice que no, es decir, tenemos a un gobierno alejado de la realidad y que no está viendo lo que nos está pidiendo, ¿no? Y clavijo en Madrid, ya para cerrar, yo creo que cuando vino Fitur, evidentemente ya estaba viendo la que se venía encima, y lo estamos viendo en Lanzarote y en muchas partes de España, ¿no? Es decir, el sector turístico, o sea, no para de crecer, no para de devorar espacio, y al ciudadano no está viendo recompensado el sacrificio o los beneficios del turismo, no repercuten en la sociedad, ¿no? Y eso está claro. Hay una evidencia, y es que el Producto Interior Bruto canario y el beneficio del sector turístico en particular, pero económico canario en general, ha subido. Y junto a esa evidencia tenemos que los datos de pobreza en Canarias han empeorado. Entonces, hay que equiparar. Cuando sube la riqueza, tiene que subir la llegada de ese dinero al bolsillo de nuestra gente. Y hay que equiparar sueldos. Esto es así. Si creces en un 30 y pico % en Producto Interior Bruto en beneficio, tienes que subir a la par los salarios de todos los sectores productivos de Canarias en base a las posibilidades que tenga cada sector. Se ha focalizado últimamente mucho en el turístico por el tema de las manifestaciones, y porque tenemos un importante porcentaje de nuestro Producto Interior Bruto vinculado directamente al turismo, por supuesto. ¿Que esto no afecta solo al turismo? También, por supuesto. Es decir, y pongo un ejemplo, las limpiadoras de piso son personas que en su mayoría, por esto de la subcontratación y demás, están acogidas al convenio de limpieza y no al convenio hostelero, al convenio turístico. Y eso genera que, pese a que se han subido en los últimos años el convenio turístico y hostelero, esta gente sigue con unos sueldos muy bajos porque están en otro convenio. Ese convenio también tiene que subir y también tienen que subir esos sueldos, aparte de las condiciones laborales, aparte, etcétera. Pero tenemos que hacer que la riqueza en Canarias se reparta más entre nuestra gente. De eso no cabe ninguna duda, y sinceramente creo que quien no apoye medidas de este tipo está en un error político y responsable. Pero llevando al caso, y si me lo permites, llevando al caso, es decir, es tan sangrante también como, y no quiero hacer demagogia de esto, pero es como la banca, ¿no? Es decir, tú no le puedes decir a la gente que tú estás teniendo un beneficio extraordinario año tras año, trimestre tras trimestre, de 7.000, de 8.000 millones de euros, y decir que no puedes subirle los salarios a la gente. Y decir que no puedes tener un impuesto extra para ayudar a la sociedad. Es decir, es exactamente igual. Si tú incrementas, tiene que incrementar, es decir, los valores de la sociedad. Es que no hay más. De todas maneras, lo de la banca, que es un ejemplo que muchas veces se pone, también se obvia cuando se cree que la banca es de una persona o dos personas. La banca es de millones de personas, porque son millones de accionistas. Sí, pero tú haces la declaración de la renta. De pequeños ahorradores. Sí, pero es igual que todo. Tú haces la declaración de la renta y el banco el impuesto de sociedades, y al final de año tienen 20.000 millones de euros. Pues, claro. Algo habrá que hacer y que aportar. Peor, yo por lo menos lo que me gusta es estar en el banco que más gana dinero. Yo tengo miedo de meter mi dinero en el que pierde. Sí, pero posiblemente lo metan en el que pierda. Yo lo meto. No te preocupes, que el mío está en el que gana. Tú por eso no te preocupes. Pero lo que te digo es que a pesar del impuesto siguen ganando auténticas barbaridades. Y se tiene que repartir. Y que no es mi caso, que en mi caso yo todo lo tengo en una banca de Canarias, que es la única que existe, pero yo porque creo que hay que echar... Eso ya es la Caixa. Porque creo que hay que echar... No, ya no es la Caixa, es Caja 7, porque ya no queda ningún banco en Canarias. Lo único que queda es Caja 7, y es un milagro que todavía subsiste. Sí, es cierto, igual que decía HDI, que estamos en una comunidad que cada vez es más rica, pero con una población cada vez más pobre. Entonces, ante eso hay que tomar
algún tipo de medida, porque yo, por ejemplo, que he estado bastante tiempo en servicios sociales, ya no ves la persona con necesidades porque no tiene trabajo y no llega a final de mes, ya es que ves gente trabajando que no llega a cubrir los gastos. Sí, son trabajadores pobres que se llaman. Exactamente. Un problema De todas maneras, de vivienda, desde el sector turístico, la patronal lo ve de otra manera, ¿no? En este caso, no sé lo que piensa, pero antes de terminar, porque ellos consideran, lo decía Jorge Marichal, que es el presidente de la Confederación Turística de España y también en este caso de Azotel en Tenerife, que él decía que, bueno, que todo el mundo le da palo a la piñata. Él pone que el turismo es como todo el mundo tiene un problema y le da el palo al turismo hasta que un día se vaya a romper esa piñata y vamos a ver los problemas reales. Lo que quiere decir es que muchas veces se obvia, cuando se hacen los análisis, cosas tan evidentes como que, por ejemplo, en Lanzarote el turismo reparte, ¿qué más reparto social que los centros turísticos? Que paga buenos sueldos, dignos sueldos a 450 trabajadores y además reparte beneficios a ayuntamientos y al propio Cabildo, a excepción de la época de la pandemia. Pero eso no existe en el resto de islas. Digo aquí en Lanzarote, digo. Sí, pero no entremos en el juego fácil de Marichal. No, aquí lo que hay que hablar es que el juego fácil es decir que el turismo no deja dinero, ¿no? Nadie ha dicho que deje dinero. No hay ninguna economía que reparta socialmente más que el turismo actualmente. Y el que diga al contrario, o no sabe de números o simplemente no se los lee. Lo que se le está diciendo al hotelero, a la banca y demás es que si usted está teniendo unos beneficios extraordinarios como se están demostrando y es inequívoco e irrefutable, lo que tienes que hacer es repartir con la sociedad. Sí, claro. Pues no hay más. De repartir se está repartiendo. Que no hay otro sector que reparta mejor socialmente que el turismo. ¿Pero de verdad crees que un sueldo de 1.200 euros a una camarera de piso que limpia 20 habitaciones es un buen sueldo? Eso es otra cosa, porque los trabajos... Eso es repartir riqueza. Eso no es riqueza. Ese trabajo que se le pague, aunque se le pague 1.500, sigue siendo igual de duro. Pues vamos a levantar la manita para que la mujer o el hombre que limpia 20 habitaciones por 1.200 euros cobre 1.500. Ese obrero que está en la construcción ganando 1.200 euros cargando. Eso es igual de duro. Pues si crees que no hay que cambiarlo, bien. Yo sí creo que hay que cambiarlo. Yo sinceramente lo que quiero decir es que no se puede hacer también la crítica fácil y sobre que el turismo, cargar todos los males de Canarias sobre el turismo. Usted fue consejero delegado, pero es que usted fue consejero delegado, sabe los beneficios que el turismo da a través de los centros turísticos a esta isla. Pero lo sabe mejor que nadie. En cambio, tratan de decir, no, el turismo todavía se le puede sacar más. Que no confundas los panes. Espera, te estamos diciendo que si el sector bancario... ¿Qué tiene que ver el bancario con el sector turístico? ¿Por qué cambia usted ahora? Venga, vamos al hotel. Si un hotel ha subido de forma considerable sus beneficios, oiga, pues en vez de pagarle una camarera de piso 1.200 euros por limpiar 20 habitaciones, pues páguele usted más un sueldo digno para poder vivir, porque la vivienda ha subido, porque la comida ha subido y porque todo ha subido. Pero no es porque el sueldo sea bajo, es porque ha subido todo. No, pero entonces no me digas que vamos a romper la piñata, porque eso es un absurdo. Romper la piñata no, lo que digo es que se hace muchas veces crítica, que no me refiero ahora a ti particularmente, me refiero en general, que se hace crítica al sector turístico cuando yo creo que al sector turístico hay que cuidarlo entre sábanas, por si acaso, porque es lo que nos sigue dando la riqueza en esta isla. Ahora, eso no significa que no haya que aumentar los sueldos, Jorge, no hay porque nadie, los sueldos sobre todo, ¿sabes por qué? Yo también no hay nadie que esté en esta isla en contra. Lo estamos centralizando todo, parece que el malo de la película aquí es el turismo. ¿Quién ha dicho aquí hay otros sectores, lo que no puede ser es que tú apruebes un sueldo mínimo de 1.200 euros y tengas cantidad de personas trabajando por 32 horas, por 20 horas que no llegan ni a 1.000. Sí. Eso es donde, con un sueldo de 600, 700, 800 euros, ¿qué hace la gente? Pero eso hay que inspeccionarlo. Eso es la trampa. Pero yo no me puedo... Porque aquellos se sientan en Madrid a decir pero eso es otro tema y otro tinglado, que habría que examinar por qué no se le ponen las horas que tienen que trabajar para no pagarle, es decir, para pagarle un sueldo inferior. Eso es el reparto de la riqueza. Eso es otro debate. Eso es el reparto de la riqueza. Pero eso es otro debate. Ahora, que un sueldo de un camarero, de un cocinero, de una limpiadora, de un hotel, de un recepcionista, que tiene que subir, eso es indiscutible. Y nadie está en contra del turismo. Nadie. Se dice de basarse en función del coste de la vida, que tendremos que arreglarlo, no hay más. Bueno, en general yo creo que todo el mundo está de acuerdo que los sueldos hay que subirlos, sobre todo digo, porque es que la vida ha subido tanto
que es que ya, aunque los sueldos se hayan subido en los últimos 2 años, los trabajadores en general son más pobres, porque gastan, le cuesta más vivir ahora que hace 2 años. Es que un camarero de los años 80 se iba de viaje con su mujer a cualquier parte. Es que en Reyes le compraba un Cartier a su mujer, es que ahora no puede ni irse de vacaciones, es que ahora no puede ni salir. Eso es el TPV. Bueno, sí, pero tú te estás metiendo por otros caminos. Venga, cierra, Jake, me estás echando. Cuando hablamos del sector turístico, en Canarias hablamos prácticamente de todo. Es decir, aquí el sector turístico no es ni los hoteles, ni los apartamentos, ni los restaurantes. Es prácticamente todo por la vinculación que ellos tienen. Cuando hay un sector turístico que mueve el 80 y tanto % de la economía canaria, que ha mejorado no sus ingresos, sus beneficios en más de un 40%, evidentemente las administraciones públicas tienen que poner los medios para que ese beneficio, no entero, porque está claro que los empresarios también tienen que ganar dinero, pero que hay una parte que repercuta en los sueldos y por tanto en la sociedad de la tierra que da sustento a eso. ¿Los centros turísticos reparten riqueza entre los lanzaroteños? Sí, a través de los ayuntamientos, a través del cabildo y a través de los sueldos de todas esas personas que están ahí, pero de la misma forma lo tienen que hacer los hoteles, los apartamentos, los restaurantes, los taxis, los transportes, etcétera, etcétera. Lo único que quiero decir es que el sector turístico parece que es el malo de toda la película. Yo no digo que tú lo estés diciendo, estoy diciendo que hay gente que lo cree. Y yo creo que aquí nos equivocamos. Cuando enfocamos el tema, nos estamos tirando un tiro sobre nuestro propio pie. Es lo que yo quiero decir. Es decir, la gente se olvida que en plena pandemia los trabajadores del sector turístico siguieron cobrando. ¿Y sabes por qué siguieron cobrando? Porque tuvieron que darle crédito ICO, el gobierno central, donde pudieron coger ese dinero que ahora están pagando, que la gente se cree, la mayor parte de esos hoteles ahora están pagando eso que pidieron a crédito en su día, y que menos mal que el gobierno de España se lo dio. No, los créditos ricos y los fondos europeos que en Canarias se repartieron 1.400 millones a empresarios. Y gracias a eso escaparon. Es que si no, lo escapan. Sin duda. Lo que quiero decir que hay que mirar las cosas y que por lo tanto lo que hay que mejorar los aspectos salariales, como dice Jedi, de todo, no solo el sector turístico, sin duda. Pero lo que no puede ser es que cuando las cosas me van mal, papá Estado responde, y entonces ya dejo de ser liberal y quiero que papá Estado me cubre las espaldas, como los 1.400 millones que se repartieron, como los préstamos ICO donde es avalista el Estado. Entonces, cuando las cosas van mal, pero hay que pagarlo, esos créditos lo avala el Estado, pero hay que pagarlo. Sí, cuando papá Estado no hace falta, porque está. Si usted lo pide, pero ya verás tú que lo diga a la par que cuando necesitas a papá Estado, también lo necesitas para ayudar al resto, ¿no? Eso fueron ayudas, como usted bien sabe, a nivel de toda Europa. No fue de Canarias, no fue de España, eso fue a nivel de toda Europa. Porque una crisis mundial, evidentemente, tenían que salvar. ¿Y quién devuelve esos fondos? El Estado, ¿no? No, el Estado no. Esto hay parte de los fondos que lo devuelve el Estado y otros que son fondos europeos. Se lo dieron a fondo perdido aquí a la mitad de ellos. Yedei, no tenemos que ir. Como dije al principio, buen fin de semana desde luego, pero buen ritmo del debate. Se ha notado, hoy hemos podido abordar los 3 temas, se ha notado que el PP no vino. No estaba el PP. Digo por los tiempos, no por otra cosa. Incluso fue aburrido, porque estuvimos hasta de acuerdo. Sí, la verdad que más de acuerdo de la cuenta, como decía alguno. Ángel, muchas gracias por estar por aquí. Espero verte en otra ocasión, en representación en este caso de UPI, de Yaiza. Y también al señor don Benjamín Perdomo, no me equivoqué. Estuviste dudando a ver qué decía, este caso, Valentín, ¿eh? Sí, es que hasta aquí me juega malas pasadas los nombres de Valentín y Benjamín, igual que el de Astrid y Gladys. Esos son 2 nombres que siempre me suelo equivocar. A mí me suelen cambiar apellido. También. Sí, el Vázquez. Vázquez, ¿verdad? Bueno, pues nosotros terminamos el lunes, volveremos con más temas en el análisis de Café de Periodista. Buenas tardes.